Vamos a abrir, hermano, nuestras Biblias en el libro de Colosenses, el capítulo número 3. Colosenses, el capítulo número 3, porque vamos a ver el segundo paso para tener una oración. Orar de una manera efectiva durante una hora. Colosenses, el capítulo número 3, versículo 15. Aquí está, el apóstol Pablo nos dice así, hermanos. Colosenses, el capítulo número 3, versículo número 15. Leamos todos juntos, por favor. Y nos dice así, hermanos, el versículo número 15 dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y finaliza el versículo diciendo: y sed agradecidos. Sed agradecidos. Muy bien, hermanos. Quiere decir que lo que hoy vamos a estudiar es el agradecimiento. El agradecimiento hace parte también de nuestra oración. Después de haber alabado el nombre de Dios, después de habernos conectado con el cielo, como dice Pablo en Efesios 2:6, en habernos llevado a los lugares celestiales, una vez tú ya te encuentras en la oficina personal del Dios del universo, que estás en la oficina oval, en el despacho presidencial del Rey de Reyes y Señor de Señores, una vez estás en comunión con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, después de haber alabado, después de que tu cuerpo se haya trasladado al cielo de manera espiritual, entonces el segundo paso en tu oración va a ser el agradecimiento. Es importante, queridos hermanos, que nosotros como creyentes seamos agradecidos. Ahora, ¿por qué debemos ser agradecidos? Si tú estás tomando apuntes, por favor, escribe las razones para que a medida que medites en esas razones, veas que es importante ser agradecidos en nuestras oraciones. En primer lugar, hermanos, por lo cual tenemos que ser agradecidos en nuestra oración, es que fácilmente nos olvidamos de los bienes recibidos por parte de Dios. Yo creo que es por el pecado, pero la mente de nosotros es muy engañosa. La mente nuestra se espacía más o medita más o tiene más presente las necesidades que las bendiciones. Y eso ocurre en nosotros. Es una tendencia natural de nuestro ser pecaminoso a enfocarnos más en las necesidades que en las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Y eso hace que fácilmente olvidemos tantas bendiciones que el Señor a nosotros nos ha dado. Así que, hermanos, para que eso no nos ocurra es necesario realizar un autoexamen previo de los últimos días, cuántas bendiciones Dios no nos ha ofrecido. Y créeme, uno se impresiona porque a diario vemos favor tras favor que Dios nos ofrece a nosotros. Casi siempre cuando nosotros vamos a orar, lo primero que hay en nuestra cabeza es la necesidad que le vamos a pedir al Señor. Hoy tengo un examen en la universidad, entonces me arrodillo, pero es pensando en ese examen. Hoy tengo, no sé, una cita médica y me van a decir algo, entonces estoy pensando en la cita médica. Ahora, eso está bien que nosotros tengamos las peticiones delante de Dios, pero muchas veces eso hace que iniciemos la oración un tanto desanimados, un tanto preocupados y angustiados, cuando en nuestra mente solamente estamos pensando en las necesidades, en la petición que le vamos a pedir a nuestro Señor. Y eso hace que ya iniciemos la oración mal. Eh, Iniciamos la oración ya un tanto cargados, iniciamos la oración preocupados. Y ese no es el objetivo de la oración. El objetivo es que haya gozo, que haya unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es, nuestras fibras espirituales estén latentes a la fuente de poder que es el Señor, que haya placer en la oración, que encontremos bienestar y paz en la oración. Por eso, hermanos, para que esa congoja previa a la oración se vaya de nosotros,
pues es necesario el paso número 2, el agradecimiento, para no olvidar y mantener siempre presente las bendiciones que el Señor a nosotros nos ha dado. La segunda razón por la cual tenemos que ser agradecidos, dice aquí, es que tenemos una mente negativa por naturaleza. Tenemos una mente muy negativa por naturaleza. Eh, el día de ayer, X persona estaba hablando con esa persona y entonces en el saludo normal, ¿no? Que uno tiene y cómo ha estado, cómo le ha ido, esa persona decía, aquí, encerrado en esta casa, como si estuviera en una cárcel. Ahora, ¿por qué te comento esto? A mí no me gustó que esa persona hubiera dicho eso. Y recuerdo que por teléfono le dije a esa persona, bueno, pero dale las gracias a Dios que tenemos una casa donde poder pasar este toque de queda, esta cuarentena. O sea, fíjate, en vez de tener una mente agradecida y decirle, Señor, gracias porque tengo una casa donde puedo pasar este momento tan difícil con este virus que contagia como tan fácilmente, Señor, tú me estás protegiendo. Tengo un lugar donde resguardarme, tengo un hogar, tengo una cama donde recostarme, tengo algo que se llama hogar, casa, vivienda. Pero fíjate que en vez de verlo de esa manera, nuestra mente, por naturaleza que es muy negativa, comenzamos a decir, aquí en este encierro como si fuera una cárcel. Hermanos, ojo con eso. Otra persona, por ejemplo, con esa persona no hablé, pero leí un mensaje que escribió en un WhatsApp quejándose que este martes, ustedes saben que están diciendo que este martes, como va a haber una especie de normalización del comercio, entonces que este martes, ustedes saben que han dicho que muchas personas van a salir a mercar y a comprar cosas, y entonces que el contagio puede ser peligroso. Y una persona en un grupo compartió diciendo que no nos preocupáramos, que no saliéramos este martes, sino que saliéramos otro día. Y una persona escribe y dice, pero eso es para otros. Nosotros que vivimos del diario, no tenemos cómo ir a mercar, que Dios se apiade de nosotros. Tenemos una mente negativa por naturaleza. Yo te pregunto, en las crisis pasadas que hemos vivido en nuestra vida personal, ¿en algún momento Dios te ha defraudado con comida? ¿En algún momento Dios te ha defraudado alimentando tus necesidades y supliendo tus necesidades? ¿No dice el Señor que no nos preocupemos por qué vamos a comer y qué vamos a vestir? ¿Que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidades? Entonces, ¿por qué te quejas? La razón por la cual nosotros nos quejamos es que por naturaleza nuestra mente es negativa. En este momento yo sé que el hermano Jesús de la iglesia de Salem está mirando este video. Yo voy a poner aquí unas palabras que dijo la vez pasada, que estábamos creo que en una junta allá en la iglesia de Salem, del hermano Jesús, que me impactaron. El hermano Jesús, ustedes saben, pues él es de Venezuela y vino con toda su familia. Y pues de por sí venir a otro país no es nada sencillo, no es nada fácil. Y el hermano Jesús nos comentaba que desde el momento en que él vino a Colombia, habiendo necesidades, él y su esposa sin trabajo, él nos decía, mas sin embargo Dios nunca nos ha abandonado y nunca nos hemos acostado con el estómago vacío, con problemas, con dificultades, con angustias, porque hay que pagar un arriendo, porque hay que mercar, porque hay que pagar unos servicios. Y el hermano Jesús decía, pero hemos visto el milagro y la mano de Dios supliendo nuestras necesidades. Por eso, hermanos, es tan importante ser agradecidos mientras nosotros oramos. Razón número 3 por la cual tenemos que ser agradecidos. La razón número 3 es, sentimos a veces que Dios ama a los otros más que a nosotros. Por eso necesitamos ser muy agradecidos. La naturaleza del corazón humano fácilmente siente que Dios no nos ama y comenzamos a decir, pero yo veo que Dios sí responde a las oraciones de fulano, yo veo que Perencejo, Sultano,
viven mejor, en cambio yo vivo aquí arrastrado, yo vivo aquí luchándolo, en cambio yo veo al hermano fulano de tal que él está más tranquilo, yo como que siento que Dios a mí no me ama. La mejor manera para combatir ese sentimiento de que Dios ama más a los otros que a mí es a través del agradecimiento. Mientras nosotros estamos en la oración, mientras nosotros nos comenzamos a mencionarle a Dios y a recordar las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, estos sentimientos negativos desaparecen de nosotros, porque nos damos cuenta que somos el objeto especial del amor de Dios en nuestras vidas. Y eso es algo muy lindo cuando estamos orando. Quiero compartir contigo un pensamiento, y por eso lo tengo aquí en mis manos, de este libro, El deseado de todas las gentes. En la página 318 del deseado de todas las gentes, hablando, te comento el contexto, aquí está hablando de los 10 leprosos que el Señor sanó. Pero tú recordarás que la Biblia nos dice que la mayoría de los que Dios sanó no le dieron las gracias a Dios, solamente uno regresó a darle las gracias a Él. Y entonces, y dicho sea de paso, el que agradeció ni siquiera era judío, sino que era samaritano. Entonces, tú recordarás el incidente bíblico, que eso entristeció mucho el corazón de Jesús. Porque Jesús se entristece cuando nosotros somos desagradecidos, cuando nosotros pasamos por alto tantos privilegios que el Señor nos ha otorgado a nosotros. Y en ese contexto, en la página 318 del Deseo de todas las gentes, pon mucha atención, dice de la siguiente manera, dice, el Señor obra de continuo para beneficiar a la humanidad. Está siempre impartiendo sus bondades. Nos libra de peligros que nosotros no vemos. Interesante, nos libra de peligros que nosotros no vemos. Envía los ángeles celestiales para salvarnos de la calamidad, para protegernos de la pestilencia que anda en oscuridad y de la mortandad que en medio de día nos destruya. Para nuestro propio beneficio, y esta palabra es clave, hermanos, para nuestro propio beneficio, no para el beneficio de Dios, sino para el nuestro. Para nuestro propio beneficio, debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Repito, para nuestro propio beneficio debemos refrescar nuestra mente acerca de las bondades, del don que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando nosotros refrescamos las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, nuestra fe se fortalece para pedir más y pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y de experiencias ajenas. Necesitamos ser agradecidos, pero para ser agradecidos tenemos que refrescar nuestra mente, porque nuestra mente no se enfoca más en las angustias que en las bendiciones, y por eso vivimos con un sentimiento siempre negativo. Vamos a ver ahora, hermanos, después de haber visto las 4 necesidades, ¿cierto? Fácilmente nos olvidamos de los bienes recibidos, tenemos una mente negativa por naturaleza, sentimos que Dios ama más a otros que a nosotros mismos, y la cuarta razón que acabamos de leer en el espíritu de profecía, que tiene que ser para nuestro beneficio, o realmente hay que educar a la mente que piense más en las bendiciones que en las necesidades, porque ese va a ser para nuestro beneficio. Partiendo de esa frase, beneficios, quiero compartir contigo ahora algunos beneficios cuando tú en la oración eres agradecido. En primer lugar, hermanos, dice aquí que esto, como lo acabamos de leer en la cita,
refresca nuestra mente de las bondades de Dios. Todos, todos los 32 personas que están aquí en línea y los que después verán este video, todos los que estamos aquí, hemos visto milagros, literalmente milagros de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros en la oración le damos las gracias a Dios por esos milagros que Él ha hecho en nuestra vida, cuando en nuestra mente refrescamos las bendiciones pasadas, eso va a hacer que ahora, en la necesidad que tú tienes, tú vas a pedir con más fe, porque vas a recordar que en el pasado Dios te libró, Dios te socorrió, Dios estuvo contigo. Y eso, hermanos, te va a fortalecer en tu oración. Tu fe se va a incrementar, una cosa maravillosa. Y vas a pedir con más fe. Entonces, el primer beneficio es refresca nuestra mente las bendiciones de Dios. Número dos, bueno, ya lo estaba diciendo anteriormente, fortalece nuestra fe para pedir. La Biblia dice, hermanos, que cuando Jesús estaba en Capernaum, Jesús hacía muchísimos milagros. En Capernaum fue una de las regiones donde Jesús más milagros realizó. Pero ¿por qué Jesús realizó tantos milagros en Capernaum? Porque las personas tenían fe que Jesús era el Hijo de Dios. Pero la Biblia nos dice, por ejemplo, que cuando Jesús estaba en Nazaret, Jesús no pudo hacer ningún milagro. ¿Y por qué Jesús no hizo milagros en Nazaret y sí los hizo en Capernaum? ¿Será que en Capernaum tenía más poder que en Nazaret? No. La respuesta es que mientras los de Capernaum creían que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, los de Nazaret decían, este es el carpintero, el hijo de José. ¿Entiendes? Como la región o la ciudad de Nazaret veían a Jesús como el carpintero, el hijo de José. Por eso Jesús allí no pudo hacer milagros. Es más, la Biblia dice que no los hizo por la incredulidad de ellos. Fíjate que cuando nosotros le pedimos a Dios, tenemos que pedirle con fe. Porque entre más fe tú pidas, más vas a recibir. Al que cree, dice el ángel Gabriel cuando se estaba presentando ante María, le dice, para Dios nada es imposible. Y más adelante dice, al que cree, todo le es posible. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Para que Dios pueda responder nuestra oración necesitamos tener fe. Y una de las estrategias o una de las maneras en que la fe es fortalecida es recordando, refrescando en nuestra mente las bendiciones que Dios nos ha dado. Expresar los milagros fortalece la mente, se llena de fe nuestra mente y de confianza en Dios. Otro beneficio más, hermanos, que nosotros tenemos cuando somos agradecidos en nuestras oraciones es que eso activa también, al igual que la alabanza, nuestro sistema nervioso y nuestras fibras espirituales, mentales se estremecen, son sensibles y eso hace que haya una convicción en nosotros para pedir. Nos permite, siguiente beneficio, nos permite recibir más, y eso dice el desear de toda la gente. Entre más agradecidos seamos, Dios, con benevolencia y complacencia, más bendiciones a nosotros nos va a enviar. Así que entre más seamos agradecidos, más bendiciones de Dios vendrán de nuestra parte. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de presentar la gratitud al Señor, y este paso es clave, o este beneficio, tenemos que presentarle al Señor nuestro agradecimiento de manera específica. Ojo con esto, específica. Nada de generalidades, nada de generalidades. Porque es que a veces nosotros, hermanos, en nuestra oración somos muy generales, ¿no? Señor, gracias por el día de ayer, gracias por cuidarme, amén. No, eso no es ser agradecidos. Tienes que refrescar tu mente de lo que Dios ha hecho contigo. Señor, gracias. Porque mientras cientos de miles de personas en el mundo están contagiados con un virus terrible, miles de personas están falleciendo, cientos de personas están en cuidados intensivos en el hospital, yo estoy aquí, tú me has cuidado a mí, has cuidado a mi familia,
ese virus no ha llegado a nuestras casas. Señor, gracias. Y eso va a ser una cosa maravillosa. Tu mente va a comenzar a, pum, a ser, a estar más conectado a la presencia de Dios. Tu fe va a comenzar a crecer y a crecer. Señor, gracias por el desayuno que tuvimos. Gracias, Señor, porque tengo hijos. Gracias, Señor, porque tengo una casa. Gracias, Señor, porque te conozco. Gracias, Señor, porque soy adventista del séptimo día. Gracias, Señor, porque mi corazón te alaba. Gracias, Señor, porque como yo soy tu hijo, tú estás al lado mío. Gracias, Señor, porque voy a estar en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por la ropa que pude ponerme hoy. Gracias, Señor, porque hace unos 5 años atrás que estaba en una crisis terrible, yo me acuerdo, Señor, que pidiéndote a ti vino alguien, me trajo un mercado y ese alguien fuiste, tú lo enviaste, Señor, gracias. Y wow, tu corazón comienza a crecer, tu fe comienza a salirte incluso de tu cuerpo. Tenemos que ser, hermanos, específicos a la hora de ser agradecidos. Y tú te vas a dar cuenta que hay muchísimas, muchísimas bendiciones que recibimos de las cuales nunca le damos las gracias a Dios. Hay un himno, yo lo he escuchado en inglés, yo no lo he escuchado en español. En inglés se llama Cuenta tus bendiciones. Y entonces ese himno dice que cuando tú te sientes atribulado, cuando tú te sientes pesado, cuando te sientes desanimado, cuenta o no, o refresca o cuenta, dice la canción, count your blessings, cuenta tus bendiciones una por una, cuenta tus bendiciones una por una, y dice el himno, y recordarás que Dios siempre ha estado contigo y la paz de Dios inundará tu corazón. Me fascina ese himno. Cuenta tus bendiciones una por una cuando estés triste y recordarás que Dios siempre ha estado contigo. Por eso, hermanos, yo les doy otro consejo y quiero mostrarles algo que yo tengo aquí, esta agenda que yo tengo acá. El sábado, estábamos hablando del ayuno. El sábado, cuando estábamos hablando del ayuno, les mostré otra agendita, pero no, aquí les estoy mostrando otra. No es la misma, es otra. Tengo esta agenda también. En esta agenda, hermanos, yo escribo mi oración. Las partes de mi oración, yo las escribo en esta agenda. Y esta agenda, cuando yo escribo los puntos de mi oración, pues mis puntos de oración están basados en la temática que estamos estudiando toda esta semana. Y cuando en mi agenda yo llego, hermanos, a la parte de agradecimiento, a ver si les puedo mostrar algo allí. Bueno, aquí está lleno de los puntos que yo escribo en mis oraciones, pero pues como para mostrarles algo así en general. Cuando yo llego a la parte de agradecimiento en mi oración, escribo uno por uno de los milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Hermanos, y son muchísimos, muchísimos. Y eso me ayuda a que cuando yo esté orando y llego a la parte de agradecimientos, pues abro mi agenda que previamente ya había escrito los agradecimientos de Dios y mientras le estoy dando las gracias al Señor por tantos milagros que Él ha hecho en mi vida, digo, bueno, Señor, si tú me has ayudado en el pasado, también me vas a ayudar ahora, en el presente. Y eso, hermanos, te va a ayudar realmente en tu oración. Dice el Espíritu de Profecía y la Biblia en Hechos capítulo número 21, que cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén, ustedes recuerdan que los amigos de Pablo le decían, Pablo, no vayas a Jerusalén, allá te van a capturar, muy seguramente vas a morir. Y dice la Biblia que cuando Pablo se despedía de sus amigos, se despedían hasta con lágrimas, porque todos presentían que nunca más iban a volver a ver con vida a Pablo. Pero la Biblia dice, hermanos, en Hechos capítulo número 21, que cuando Pablo llega a Jerusalén, se reúne con los líderes religiosos. Los líderes religiosos estaban un tanto precavidos con Pablo. Tenían ciertos obstáculos o recelos para con Pablo, porque habían escuchado que Pablo, mientras estaba con los gentiles, les estaba enseñando a los gentiles que no necesitaban guardar la ley de Moisés. Y los líderes cristianos religiosos de Jerusalén, que eran judíos todos, pues sentían cierto rechazo para con Pablo. No lo recibieron como un amigo, lo recibieron más bien con cierta frialdad. Pero la Biblia nos dice
que cuando Pablo encuentra ese recibimiento, eso lo dice Hechos de los Apóstoles, Elena de White dice que Pablo se entristeció mucho porque Pablo deseaba fervorosamente saludar a todos sus hermanos judíos cristianos, incluido a Santiago, el hermano de Jesús, que era el dirigente máximo en ese entonces en la iglesia cristiana. No lo fue Pedro, como lo dice la tradición. No, la Biblia dice que Santiago, el hermano de Jesús, fue el máximo líder, el presidente de la conferencia general de los cristianos de la iglesia primitiva. Ese cargo lo tuvo Santiago por el simple hecho de haber sido el hermano de Jesús. No lo tuvieron los apóstoles, lo tuvo fue Santiago ese nombramiento. Pero bueno, la Biblia dice, hermanos, que cuando Pablo encuentra ese recibimiento tan frío y tan hostil de parte de ellos, Pablo comienza a contarle las maravillas que Dios ha hecho a través de su ministerio, del ministerio de Pablo hacia los gentiles. Y dice Hechos capítulo número 21, y también lo dice el libro Hechos de los Apóstoles, dice allí que cuando Pablo les contó los milagros que Dios había hecho con él en su ministerio con los gentiles, los líderes religiosos cristianos de Jerusalén alabaron el nombre de Dios porque vieron la mano de Dios con Pablo. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque cuando nosotros refrescamos en nuestra mente las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, eso no solamente a nosotros nos va a llenar de fe, eso no solamente a nosotros nos va a fortalecer nuestra fe, sino también fortalecerá la fe de las demás personas. Por eso yo les comentaba lo que el hermano Jesús dijo hace poquito en una junta. Hermano Jesús, eso a mí me fortaleció la fe, haber escuchado lo que usted dijo. Si nosotros expresáramos más nuestra fe, si nosotros expresáramos más nuestra fe no, sino nuestro agradecimiento a Dios, si compartiéramos más los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, créeme, nuestra fe estuviese más fortalecida. Así que, hermanos, segundo paso para tener una oración efectiva de una hora es ser agradecidos. Y fíjate, por favor, que ya uniendo los dos pasos, alabanza y gratitud, si hacemos una gratitud bien detallada, específica, no una gratitud generalizada, bien específica, centrándonos en tantas bendiciones que son muchísimas, si tú unes estos dos puntos en la oración, fíjate que ahí ya vamos como mínimo, yo digo que de unos 10 a 15 minutos solo en estos dos puntos. Y recuerda que son 7. Solo en estos dos puntos, aquí ya vamos como mínimo unos 10 o 15 minutos orando. Y fíjate que eso es un tiempo considerable, porque muchas veces, si somos sinceros, cuando estamos de rodillas, no alcanzamos ni siquiera los 10 minutos en la oración, pero ya aplicando estos dos pasos, ya vamos unos 10 a 15 minutos en la oración con nuestro Padre Celestial.